Un nahual nos atacó. Escrito por Eduardo Liñán para relatos de horror. Mi nombre es Hugo y esta es una historia que me pasó a mí y a mi mujer. Fue en un viaje de luna de miel que se transformó en algo horrible. En aquel tiempo, Laura y yo siempre habíamos soñado con un viaje lleno de aventura y romance. Después de la boda decidimos que Veracruz sería nuestro destino perfecto. Los Tuxtlas, con su exuberante selva y sus misteriosas lagunas, nos atraían de alguna manera como imanes. Además de que personalmente yo conocía algunos parajes, y mi mujer era una amante de la naturaleza y los viajes extremos. Así que salimos muy temprano de nuestra casa y emprendimos el recorrido. El viaje en auto fue placentero. La carretera serpenteaba entre plantaciones, cerros, curvas y pequeños pueblos. Luego de unas horas de recorrido llegamos a Catemaco. Nos quedamos maravillados con la laguna encantada y algunos parajes que vimos al contratar un paseo en lancha. Visitamos los nacimientos y algunos lugares sagrados para los brujos, y donde según se aparecían duendes y cosas misteriosas. Esto apasionaba a mi esposa ya que le llamaban mucho la atención estos temas. Luego nos adentramos en la selva para conocer unas cascadas donde pasamos todo el día relajándonos. Pero había un lugar especial que deseaba mostrarle a Laura, un rincón de la selva que había visitado cuando era pequeño. Y cuando vivía mis padres estaba cerca de mi pueblo natal. Era un sitio mágico, con riachuelos cristalinos y pequeñas cascadas escondidas. Recuerdo haber explorado sus senderos con mi abuelo sintiéndome como un verdadero aventurero. Al segundo día salimos en nuestro auto a este lugar y el recorrido estuvo lleno de sorpresas. El hambre nos hizo detener en un pequeño poblado cercano. Mientras tanto, Laura buscaba un lugar donde comprar algo para comer. Yo me quedé admirando las artesanías que vendía un anciano vestido con una manta de vivos colores. Sus ojos hundidos en las cuencas parecían haber visto demasiado. Tenía una barba blanca y larga que le llegaba hasta el pecho. Entre sus productos había una figura de barro que me llamó la atención. Eran pequeñas estatuillas que representaban a personas con cabeza de animales. Le pregunté al viejo qué eran y me respondió con una sonrisa enigmática. Esos son nahuales, hijo. Por estos rumbos hay muchos. Intrigado le pregunté que me explicara qué eran los nahuales. El viejo se acomodó en su pequeña banca de madera y comenzó a narrar una historia que me heló la sangre. Yo era joven cuando vi a mi primer nahual. Vivíamos en una comunidad más adentro de la selva. Una noche, mientras estaba cuidando unas vacas de mi papá, escuché unos aullidos que nunca había escuchado antes. Al principio pensé que era algún animal salvaje, pero luego vi una figura enorme. Tenía la forma de un hombre, pero con la cabeza de jaguar. Se estaba moviendo entre los árboles. Corrí a mi casa aterrorizado y le conté a mi abuelo. Él me dijo que era un nahual y que tenía que tener mucho cuidado. Según el viejo, los nahuales eran brujos malos que tenían la capacidad de transformarse en animales durante la noche para hacer tropelías. Ya saben, robar y acabar con la gente. Se alimentaban de la energía de la naturaleza, pero también del miedo que podían provocar a las personas. Muchas veces atacaron y se llevaron a niños pequeños y muchachas al monte donde ya nadie los volvió a mirar. Hubo en ese tiempo muchos desaparecidos en la selva, pero la mayoría eran víctimas de estos seres. Laura y yo nos miramos incrédulos. Aunque la historia del viejo era escalofriante, no podíamos dejar de sentir cierta fascinación por lo desconocido. El viejo artesano, al ver nuestra inquietud, nos advirtió: «Tengan mucho cuidado, jóvenes. La selva es un lugar peligroso, lleno de misterios, y los nahuales siempre están al acecho». Sus palabras nos incomodaron de cierta manera, pero no le hicimos mucho caso y decidimos continuar con nuestro camino. El miedo y la curiosidad se mezclaban en nuestras mentes, y de cierta manera no sabíamos qué esperar a continuación. Al llegar al lugar nos quedamos asombrados. Todo era tal como lo recordaba. La espesa vegetación, el sonido del agua corriendo y el aroma de la tierra húmeda. Decidimos acampar ahí bajo un cielo lleno de estrellas.
Laura preparó una cena deliciosa y nos sentamos a disfrutar de un paisaje. El murmullo de la selva nos arrulló y nos hizo sentir en paz. Pero esa sensación de tranquilidad se vio interrumpida de repente. Escuchamos ramas crujiendo cerca de nuestra tienda y sentimos una presencia que nos observaba. Al principio pensamos que era algún animal, pero los ruidos eran cada vez más y más insistentes. Rápidamente nos metimos en la tienda y tratamos de ignorarlos. Al amanecer, la realidad nos golpeó con fuerza. Nuestro campamento había sido vandalizado. Nuestras pertenencias estaban esparcidas por el suelo, y nuestra camioneta tenía las llantas ponchadas. El miedo y no saber qué estaba pasando y por qué nos hacían esto nos hizo sentir más vulnerables. Sobre todo a mí, porque pensaba que le podían hacer daño a mi esposa. No entendíamos por qué alguien quería hacernos daño en un lugar tan remoto. Sin pensarlo dos veces, agarramos lo que pudimos salvar y nos adentramos en la selva. Seguimos el sendero que nos había llevado hasta ahí. Laura, asustada, se aferraba a mi brazo. Yo trataba de mantener la calma, pero por dentro estaba aterrorizado. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo. La densa vegetación de la selva nos envolvía cada vez más, y la sensación de estar perdidos se intensificaba. Los ruidos extraños y los aullidos de los animales nos ponían cada vez más y más nerviosos. Laura se aferraba a mi brazo con fuerza y sus ojos estaban llenos de miedo. Tratamos de seguir el sendero que habíamos tomado al llegar, pero la oscuridad y la espesa vegetación nos desorientaba. Tropezamos con raíces y ramas, y la humedad de la selva se empapaba nuestras ropas. El cansancio y el miedo nos consumía a cada paso que se hacía más pesado en medio de este infierno verde. Ahí las distancias se alargaban y sabíamos que no estábamos lejos de un poblado. Lo habíamos pasado antes de llegar al paraje. Teníamos la esperanza de poder llegar antes del anochecer o estaríamos perdidos. De pronto un ruido ensordecedor nos hizo saltar. Fue un aullido largo y desgarrador, como si una bestia salvaje estuviera a pocos metros de nosotros. Laura se escondió detrás de mí temblando incontrolablemente. Me armé de valor y encendí la linterna buscando desesperadamente alguna señal de vida. La luz se proyectó sobre una figura oscura que se movía entre los árboles. Al principio no pudimos distinguir bien qué era, pero a medida que se iba acercando, nos dimos cuenta de que era una criatura extraña y aterradora. Tenía la forma de un hombre, pero su cuerpo estaba cubierto de pelo negro y sus ojos brillaban intensamente en la oscuridad que producía la selva. La criatura se detuvo unos metros de nosotros y nos observó fijamente. Sus ojos parecían penetrar nuestras almas. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Era como si estuviera frente a una fuerza sobrenatural, algo que se escapaba de toda explicación. Mi mujer soltó un grito ahogado y se desmayó. Intenté despertarla, pero fue inútil. La criatura se abalanzó sobre nosotros y en ese momento me di cuenta de que estábamos perdidos. Por breves momentos supe que las historias contadas por el artesano sobre los nahuales eran ciertas. Estábamos al parecer frente a una de estas criaturas y no sabíamos qué hacer. Ese nahual se fue rápidamente desplazando entre los árboles hasta llegar a donde estábamos. No sabía qué intenciones tenía. Parecía arañar la tierra con sus garras. Mi esposa aún estaba inconsciente y yo me sentía paralizado por el terror. Sin embargo, la adrenalina comenzó a correr por mis venas. Me di cuenta de que tenía que actuar inmediatamente. Agarré una rama gruesa del suelo y la levanté para defenderme. La criatura rugió y saltó hacia mí. Esquivé rápidamente su ataque y le asesté un golpe en la cabeza con la rama. Usé todas mis fuerzas, tantas que se rompió la rama en pedazos. La criatura huyó de dolor y retrocedió unos pasos al ver que no me adrementé. El miedo y el defender a mi mujer me impulsaba a no bajar la guardia. Me planté firme, tomando una rama y comencé a insultar a la criatura. Esta solamente se quedó ahí estáticamente mientras se dolía del golpe que mostraba un hilillo de sangre. Al ocultarse entre la vegetación, quizás para buscar una manera de atacarnos, aproveché la oportunidad para arrastrar a Laura al lugar seguro.
La criatura intentó seguirnos, pero corría desesperado. Me di cuenta de que no podía vencerla en una pelea, así que tenía que encontrar otra manera de escapar. Estaba en medio de la nada y pensé que estábamos perdidos o que moriríamos ahí. Laura despertó de su desmayo y comenzó a gritar y a llorar. No comprendía qué estaba pasando y de pronto escuchamos unas voces que se iban acercando. Eran hombres y hablaban en una lengua que no reconocí. La criatura, al escuchar que se acercaban más personas, escapó hacia la profundidad de la selva. Los hombres llegaron hasta nosotros y nos ayudaron a levantar a Laura. Eran indígenas de la zona y hablaban dialecto náhua. Nos explicaron que habían escuchado nuestros gritos y habían venido a rescatarnos. Estando a unos metros de la comunidad, agradecí como no tienen idea al salvarnos la vida de esa manera. Ya estando seguros en la compañía de unas amables personas que nos dieron cobijo y nos ayudarían con nuestro vehículo, resultó que conocían muy bien la leyenda de los nahuales. Nos advirtieron de que esos seres eran muy peligrosos. El hombre que nos ayudó era habitante de la zona por muchos años, y sabía de todas esas leyendas y mitos que giraban en torno a la selva. Su mujer y sus hijas nos atendieron y nos dieron de comer. Mientras compartíamos el fuego con los indígenas, uno de ellos, un anciano con ojos profundos, comenzó a relatarnos la siguiente historia. Desde niño me contaron sobre los nahuales. Mis antepasados decían que eran espíritus que podían tomar la forma de animales para hacer el mal. Yo no creía en esas historias hasta que los vi con mis propios ojos. Tenía unos 15 años cuando uno de estos seres atacó mi pueblo. Era una criatura enorme con cabeza de jaguar y ojos que brillaban en la oscuridad. Agarré mi machete y salí a enfrentarlo. Fue una batalla terrible. Esta cosa era más fuerte y más rápida que yo, pero no me rendí. Luché con todas mis fuerzas hasta que finalmente escapó a la selva. Desde entonces he dedicado mi vida a proteger a mi comunidad de estas criaturas. Los nahuales son poderosos, pero no son invencibles. Tienen debilidades y si se los ataca de manera correcta pueden ser derrotados. Pero es importante recordar que estos seres son parte de la naturaleza y debemos respetarlos. Si los dejamos en paz, ellos nos dejarán en paz. El anciano nos miró detenidamente y su mirada parecía leer nuestros pensamientos. Sé quién era la criatura que los atacó, dijo finalmente. Es el alfarero que vendía las figuras de barro en el paradero, el que les habló de los nahuales. Nos quedamos atónitos. No podíamos creer que el amable anciano nos había contado leyendas sobre nahuales. Fuera realmente uno de ellos. ¿Y cómo sabe eso?, preguntó Laura incrédula. Los nahuales tienen una marca, respondió el anciano. Una pequeña marca en la piel que solamente nosotros podemos ver. Yo la vi en ese hombre cuando lo conocí. Es un nahual poderoso, capaz de transformarse en cualquier animal. Lo ha hecho muchas veces para causar daño a nuestra gente. El anciano nos explicó que el nahual probablemente nos había estado siguiendo desde que los vio en el pueblo. Nos atrajo a la selva con la promesa de aventura y luego nos había atacado para robarnos o cosas peores. Todos ahí en la comunidad lo conocían y lo vieron merodear en el camino que llevaba al paraje, el mismo donde nos habíamos quedado. Era raro verlo ahí después de las advertencias de la gente, así que suponían que había sido ese sujeto que nos había atacado. No se preocupen, voy a hablar con él. Le diré que se mantenga alejado de ustedes y de nuestra comunidad. Si no me obedece, tendré que enfrentar a las consecuencias y la muerte, pues ya se la tenemos cantada. Nos quedamos pensando en lo que el anciano había dicho. A pesar del peligro que habíamos corrido, nos sentíamos agradecidos con los indígenas. Nos habían salvado la vida y nos habían enseñado mucho sobre la selva y sus misterios. Y aunque nos habíamos ido de Veracruz con un susto de muerte, también nos habíamos llevado un recuerdo inolvidable